muchos productos de la canasta familiar que se utilizaba antes para establecer la inflación, los gastos de las familias bolivianas, hoy han desaparecido. Hay nuevos productos, por ejemplo, el celular que usted tiene en casa, el internet, el cable, ahora forman parte de esta lista de los nuevos productos que está utilizando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para medir estos datos. Así que voy a saludar al director justamente del Instituto Nacional de Estadística, Santiago Farhat. ¿Está bien? Sí. Bienvenido, qué gusto tenerlo por primera vez en Todo a Pulmón. Muchas gracias, Priscila, el gusto es mío y yo también soy feliz de venir a estos espacios para poder compartir esta información con la población. Como diríamos, agarraron la lista y no hacía, muchos ya ni eran parte del gasto de las familias, no era necesaria esta actualización. Totalmente de acuerdo, Priscila. En realidad el cambio se hace después de 9 años, ¿no? Y realmente hoy en día, con los cambios tecnológicos que tenemos, ¿no? Y también con los cambios que vienen dados por parte, digamos, de la inclusión económica, cultural, digamos, que hemos tenido y social en el país, los hábitos de consumo de las personas han ido variando y, por tanto, también los artículos que componen la canasta de bienes y servicios. A ver, la canasta que teníamos antes, ¿cuántos productos, bienes y servicios tenía? La canasta que teníamos antes tenía 426 productos, ¿no? Era una canasta que era con base 2007, y al día de hoy tenemos una canasta mucho más completa, ¿no? Con 513 productos, ¿no? 513 productos. Exactamente, son 513 productos, el cambio se ha hecho después de 9 años, ¿no? ¿Eso dice la norma? Exactamente, ¿no? Los organismos internacionales recomiendan a los países que los cambios se hagan entre 5 a 10 años, ¿no? Nosotros lo hemos hecho después de 9 años y en realidad es algo, digamos, novedoso y interesante destacar porque, por ejemplo, el último cambio que se hizo de año base fue después de 16 años, ¿no? Se hizo, había en el 91 y se hizo el 2007, ¿no? Entonces había 16 años, ¿no? Entonces realmente es importante hacer estos cambios con regularidad porque las canastas de bienes y servicios tienen que ser representativas de la realidad de los bolivianos y las bolivianas, ¿no? Y con el avance tecnológico también, por ejemplo, antes no se tenía el celular o la gente no tenía ese acceso a este teléfono que ahora la mayoría de los bolivianos lo tiene. No, totalmente. Por ejemplo, en el caso del celular, el celular sí estaba en la anterior canasta, sin embargo, el celular ha tenido una evolución tecnológica importantísima, ¿no? Entonces, realmente el celular que nosotros teníamos en el 2007 es totalmente diferente al celular que tenemos hoy en día. El celular que tenemos hoy en día tiene la cámara, tiene la filmadora, la radiograbadora, el reproductor de música, ¿no? Y como te comentaba antes, ¿no? Yo creo que este celular con todas estas características es también responsable de que artículos como la radiograbadora, la cámara fotográfica, la filmadora, el reproductor de música portátil hayan salido de la canasta. Estos productos ya fueron. Ya fueron. Ya no están en esta nueva lista. Ya no están. ¿Cómo cuáles más? Hay otros artículos interesantes, la máquina de coser sale de la canasta, la telefonía pública, ¿no? Estas moneditas el monedero, ¿no? Ya no existe, ¿no? Sí, ya no hay ni uno, ¿no? Ni de museo, creo que ni de tenemos. museo, sí, ¿no? Hay muchos otros artículos como la máquina de escribir que igual salen, ¿no? Hay otros artículos interesantes que salen, ¿no? Por ejemplo, en el tema de alimentos sale, por ejemplo, la manteca de cerdo, ¿no? Parece que los hogares ya no están utilizando manteca de cerdo para cocinar. Ahí hay cambios también, ¿no? En la alimentación, la gente empieza a utilizar otro tipo de productos. No, es bastante interesante porque, bueno, entran bastantes productos nuevos, ¿no? Por ejemplo, en la división de alimentos entran el cuñapé, la yaucha, ¿no? ¿La salteña? La salteña siempre estaba, ¿no? Sí, porque yo dije, no puede ser que no esté la salteña. No, totalmente no, la salteña siempre estaba, pero por ejemplo entran, los energizantes, ¿no? El Powerade, el Gatorade, el Red Bull entran, ¿no? Entonces eso también te muestra que los patrones de consumo de la sociedad han estado cambiando. ¿Y en base a qué se hace estos cambios? ¿Se hace alguna encuesta, un estudio? ¿Cómo funcionan estos cambios? Es un trabajo bastante largo y bastante riguroso, ¿no? El trabajo para el cambio de año base del IPC se ha realizado desde septiembre del 2015 y se ha finalizado en diciembre del 2017. ¿No? Entonces, primero se hace una encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares lo que nos ayuda es a saber en qué gastan las familias y dónde gastan, ¿no? Y qué productos, cuánto y qué productos consumen. ¿No? Entonces, en base a eso, por ejemplo, nosotros teníamos más de 1000 productos, ¿no? generales.
¿no? Después de nosotros saber, digamos, cuáles son los productos que consume la población, lo que nosotros aplicamos unos criterios de selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, los criterios de selección son que el producto tenga un peso mayor o igual al 0,06% del gasto total, ¿no? O que se consuma con una frecuencia mayor al 8%, ¿no? Esos son criterios que se utilizan en todos los países, ¿no? Y que aseguran que la representatividad de la canasta sea mayor al 90%, ¿no? Entonces nosotros hemos estado jugando con los valores para poder tener una representación mayor al 90%. Y por último, ¿no? Hemos utilizado un criterio que yo le llamo el criterio dirimidor, ¿no? Porque en algún momento, en el 2007, lo que se criticaba de la canasta es que podría llegar a haber productos que no los consuman todos los bolivianos, ¿no? Decían, me acuerdo, digamos, en su momento me dijeron que decían que la computadora no la consumían todos, ¿no? El 2007. El 2007, ¿no? Que era un artículo para... Un lujo. Claro, un lujo para gente, digamos, de ingresos altos, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es, hemos dividido en cinco partes, digamos, la población por la cantidad de gasto que tienen, y por lo menos el producto tiene que ser consumido por 3 de estos 5 grupos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros nos aseguramos que la mayoría de la población consuma el producto, ¿no? ¿Y en este tema de la computadora qué salió? No, claro, la computadora entra porque ahora sí, digamos, por un tema de precio es mucho más accesible, ¿no? Y además es un artículo que realmente todos tenemos que utilizar, ¿no? Es algo totalmente necesario, ¿no? Entonces, es algo interesante y hemos aumentado este criterio, ¿no? Para asegurar que realmente todos los productos sean representativos del consumo de los bolivianos. En el tema, no sé si entra el tema de gastos de viajes, si utilizan más buses, aviones. No, eso es muy interesante, ¿no? Y eso también muestra un proceso de inclusión importante, ¿no? Y de inclusión al acceso a estos servicios. Nosotros vemos, por ejemplo, que los viajes interdepartamentales en avión han tenido un incremento en población importante, ¿no? Y que hoy en día todos los estratos de ingreso, ya sean bajos o sean altos, casi tienen la misma frecuencia de consumo de pasajes, ¿no? ¿Y esto a qué se debe, no? Digamos, en los análisis que hemos estado haciendo es que el precio de los pasajes es mucho más bajo comparado a años anteriores, entonces esto permite que las personas tengan mucho más acceso a viajar, ¿no? Entra el transporte aéreo internacional, entra la canasta, cosa que no estaba antes, ¿no? Entonces parece que los hogares, hoy en día los bolivianos, están viajando mucho más hacia afuera en avión, entra el transporte interdepartamental en bus, entra el Pumacatar y entra el teleférico, ¿no? Que son, digamos, artículos muy específicos de la ciudad de La Paz, ¿no? Porque cada ciudad tiene una canasta específica, ¿no? Porque evidentemente no sé, el cuñapé se consume más en Santa Cruz que en La Paz, ¿no? Aquí puede ser que consumamos más anticuchos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos... ¿Está el anticucho? Está el anticucho. Interesante, ¿no? Está el anticucho, está la salchipapa, el chicharrón, ¿no? Hay varios productos así interesantes, ¿no? Y también hay cosas interesantes, por ejemplo, en vestimenta. En vestimenta entra el rentado de trajes folclóricos, ¿no? Ah, sí, es que aquí somos bárbaros para entradas, siempre tenemos fiesta. Sí, entonces es algo interesante porque también es un parte de lo que yo... Es un gasto que tienen las familias previsto para todo el año. Claro, que realizan con cierta frecuencia, ¿no? O que tienen una representatividad en su gasto, ¿no? Anual, ¿no? Y es interesante porque, digamos, es parte de lo que te decía en un primer momento, que es parte de la inclusión cultural también, ¿no? Realmente hoy en día estamos mucho más inmersos en nuestra cultura, ¿no? Y por eso se hace mucho más recurrente este tipo de gastos. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto con el tema de costos para las familias? ¿Se tiene algún monto en general con estos 513 productos nuevos? No se tienen costos, no, en realidad nosotros armamos la canasta y en base a la canasta, sin costos, o sea, medimos los precios diariamente, ¿no? Nosotros como INE, como Instituto Nacional de Estadística, tenemos cotizadores, ¿no? Y que hacen una cotización de los productos diariamente de lunes a sábado, ¿no? Entonces, en base a esa cotización, nosotros podemos dar alertas, por ejemplo, a los tomadores de decisión, a los diferentes ministerios y decirles, por ejemplo, en el caso del pollo, miren, el pollo está teniendo esta subida de precio, ¿no? Por ejemplo, y que se tomen medidas al respecto. Pero además, ¿no? Con esta nueva canasta, lo que nosotros hacemos es tenemos una medición mucho más precisa de lo que es la inflación, ¿no? Estamos utilizando dispositivos móviles por primera vez, ¿no? Hemos eliminado por completo el papel, todas las mediciones se realizan con teléfonos celulares y se monitorean... Amigable al medio ambiente. Totalmente, ¿no? Y se realizan
se realiza el monitoreo de los precios, se realiza de manera en tiempo real, ¿no? Tenemos otros monitores dentro del Instituto Nacional de Estadística que están viendo las fluctuaciones de los precios en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si uno siempre puede, digamos, tener un error de dedo en el celular y que sea 5 y uno le ponga 50, ¿no? Entonces eso levanta una señal para el monitor y el monitor vuelve a contactarse con el cotizador para que vuelva a hacer la cotización. En caso de que la cotización haya sido correcta, el cotizador le vuelve a mandar, digamos, la información y nosotros ya tenemos una señal para decir, bueno, este producto ha incrementado en más del umbral que nosotros hemos definido, digamos, como mínimo de incremento, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo, tiempos de mucha lluvia, inundaciones y demás, ¿qué productos han tenido justamente este tipo de alarmas? No, la verdad es que todavía no hemos visto ningún tipo de alarmas. Ningún impacto, ningún impacto, ¿no? Vamos a estar haciendo los análisis y, digamos, es un trabajo que realizamos de manera muy cercana con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Y nosotros estamos trabajando muy de cerca con ellos y siempre les damos las alarmas de cuando existen algún tipo, digamos, de incrementos en los precios de algunos productos. Entiendo que el INE está como haciendo un monitoreo constante de todo esto y también de lo que pasa en el país, porque todo lo que sucede tiene un impacto económico. Entonces, el tema de las lluvias también está siendo monitoreado, porque se decía que muchas hectáreas estaban siendo afectadas, que la producción iba a ser afectada. ¿Cuál es el monitoreo que tiene el INE hasta el momento? Bueno, en realidad el monitoreo que realizamos nosotros es un monitoreo conjunto, ¿no? Con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y con el Ministerio de Defensa, ¿no? Como te comentaba, al día de hoy, ¿no?, que hemos estado revisando los datos, tan solo hay un 1.3% de la superficie cultivada que se puede ver afectada, ¿no? Entonces, realmente no es un porcentaje muy grande, ¿no? Y esta superficie que se puede ver afectada también, digamos, si hace mucho calor y demás, podría también ser superficie cultivada que fuera recuperable, ¿no? Entonces realmente los impactos todavía no son muy grandes, ¿no? Y yo espero, ¿no? Y esperamos, digamos, desde el INE que las lluvias paren y que realmente no haya mayores superficies afectadas y que más por el contrario estas puedan ser rescatadas, ¿no? Yo sé que me van a matar, yo igual sé que no me va a responder. ¿No? ¿Esto va a afectar un posible doble aguinaldo? No, yo no puedo decir eso, yo soy una institución técnica, ¿no? Sí, no, yo creo que ese es un análisis que le compete al Ministerio de Economía. Pero ¿no? esto nos va a ayudar a manejar mejor los datos y los gastos de los bolivianos. Totalmente, ¿no? Justamente para ese tipo de datos. No, claro, totalmente. El INE, digamos, como institución técnica, tiene la responsabilidad de generar la información de mejor calidad para la toma de decisiones y que también no sea solo de calidad, sino que también sea oportuna, ¿no? Entonces, nosotros como institución técnica lo que hacemos es el cálculo, ¿no? Un cálculo totalmente imparcial de lo que es el dato y nosotros lo que hacemos es le brindamos esa información a los tomadores de decisión, ya sea el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación, otros ministerios, ¿no? Entonces realmente es lo que estamos haciendo como institución. Para recordar los parámetros que se utilizan para justamente el doble aguinaldo, ¿es hasta julio? En realidad es el crecimiento a 12 meses, entonces es el crecimiento de julio del 2017 a junio del 2018. Bueno, tenemos todavía un buen trecho para recorrer para que se pueda dar justamente lo que había dicho el presidente Evo Morales a principios de año, de que se podía dar un doble aguinaldo. Esperemos que estas lluvias vayan calmando y no afectando tanto, porque todo tiene un impacto económico. Muchas gracias. No, muchas gracias, Priscila. Vos, te agradezco por el espacio, son espacios muy importantes para divulgar la información y espero poder volver a ver pronto. Las puertas siempre abiertas para que podamos seguir comentando estos cambios y sobre todo utilizar la tecnología, que ahora es tan importante para tener los datos a la mano. Totalmente, ¿no? El uso de tecnologías es algo que estamos promoviendo dentro del INE, es parte del proceso de modernización que estamos teniendo como instituto y además que nos facilita mucho el recojo de información y también el procesamiento de la misma, ¿no? Ahora podemos tener datos mucho más rápido, ¿no? Antes, imagínense, cuando utilizamos el papel, teníamos que transcribir el papel a la computadora, ¿no? Hoy en día todo se hace mediante el internet y se va, digamos, procesando automáticamente, ¿no? Más o menos como las redes sociales, digamos, inmediato. Inmediato, totalmente, ¿no? Eso nos ha Pero verás, ¿no? Y lo importante, digamos, ahí, digamos, un resultado de esto es, por ejemplo, que este año hemos podido calcular, digamos, en la pobreza al 2017, hemos podido calcular y tener la lista para el discurso presidencial, ¿no? Es algo que nunca antes se hizo, ¿no? Y es también parte de estos procesos de automatización que estamos teniendo como instituto. Felicidades, vamos a hacer un seguimiento a todos. Claro que sí, muchas gracias, Un placer. Priscila.
Recomendaciones. Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez cuentan con el equipo de profesionales necesario para hacer el mejor salón de belleza de la ciudad de La Paz. No permitas que cualquiera sea responsable de tu arreglo personal. Con alta experiencia en lo último de moda, cortes, color y...